Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Equilibrio. Les saluda Camila Pazmiño, abogada asociada al estudio jurídico Jurídica Abogados. Y el día de hoy nos encontramos con el doctor Cristian Guerrero, quien es abogado por Universidad Técnica Particular de Loja, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, socio del estudio jurídico Guerrero Torres de Abogados y es litigante en materia contenciosa administrativa y gubernamental. El día de hoy vamos a topar el tema de qué deberían saber las personas sobre la Contraloría. Doctor, por favor. Muchas gracias, Camila. Un cordial saludo a las personas que conforman Radio TV Equilibrio, al estudio jurídico también al que representa Camila. Y bueno, estamos aquí para hablar. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, doctor, ¿qué deben saber las personas sobre la Contraloría? Bueno, el tema de la Contraloría llega a ser un tema muy amplio, ¿no? Hace algunas semanas atrás creo que es de vital importancia recalcar que el Contralor General del Estado habló que 4.000 millones de dólares en glosas se habían dejado de encaducar. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la negligencia que lamentablemente sí es generalizada en el sector público, hay un ente y un organismo técnico de control que pone un ojo ahí a las actuaciones de los servidores públicos. En ese sentido comienza a imponer glosas, la famosa glosa, responsabilidades administrativas y demás situaciones muy importantes. Entonces, saber de la Contraloría llega a ser un tema de vital importancia, sobre todo para el sector público y los contratistas que también contratan, valga la redundancia, con el Estado ecuatoriano. ¿Y qué temas puntuales deberíamos saber como personas naturales para poder contratar con la Contraloría, digamos así? Sí, justamente es correcto lo que dices. A ver, cuando contratamos con el Estado siempre tenemos ese ente de control llamado Contraloría General del Estado que observa, ¿no? Observa y tiene un tiempo de 7 años para poder hacer este análisis de las actuaciones del servidor público, desde el servidor público más común, llamémoslo así, hasta la máxima autoridad. Eso quiere decir que absolutamente todo es auditable y no necesariamente se tiene que manejar recursos públicos, sino que también las actuaciones del día a día, inclusive el picar ahí, entrar al trabajo, firmar la hoja o el biométrico al momento de entrar, también es auditable. Otra situación también auditable podría ser la gestión del talento humano como tal, las contrataciones. Es muy común, por ejemplo, que algunos servidores públicos ingresan al servicio público sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, como por ejemplo el título de bachiller. Son cosas a lo mejor muy domésticas, sin embargo la Contraloría pone especial cuidado. Pero algo más importante todavía es cuando se trata de dinero como tal. Y ahí es lo que tú decías correctamente. Las contrataciones con el Estado son cosas muy delicadas cuando implica dinero. Ahí cada vez que hay una negligencia puede haber un perjuicio en contra del Estado, tomando en cuenta que el interés general es el que representa la Contraloría y todo el servicio público y el Estado en sí. Entonces, este interés general, por sobre el particular, es de vital importancia para la Contraloría analizar estos asuntos. Como servidor público, ¿qué nos recomienda tener o qué documentos pedir? Porque ha pasado que al estudio jurídico, por ejemplo, han llegado gente que dice que se contrató para el sector público, pero nunca le dieron un contrato, por ejemplo, y le votaron sin justificación como tal. Sabes que es muy común, por ejemplo, el tema de los contratos y servicios ocasionales, que tú bien conocerás, son también asuntos que audita la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, cuando se plantea una acción de protección desde el otro lado porque le votaron de forma injustificada, estas actuaciones quieren decir que un servidor público, cuando fue desvinculado de la institucionalidad, dejó de trabajar, y cuando plantea una garantía jurisdiccional como la acción de protección y le tienen que devolver todo lo dejado de percibir, es un perjuicio para el Estado también. Pero una recomendación muy puntual es saber cuáles son tus competencias. ¿Qué es una competencia para las personas que nos están observando? Imaginemos que la competencia es como una cancha de fútbol. No nos podemos salir de esa cancha de fútbol porque hay una infracción, como se llama en el fútbol, como saque, ¿no es cierto? Entonces, cada actuación fuera de la cancha, de la pelota de fútbol que esté fuera de esa cancha, es
ilegal. Entonces el servidor público solo puede hacer lo que está en la ley, es decir, solo puede marcar o jugar a la pelota durante esa área que ha sido delimitada, ¿no? Y cada vez que nos salimos, ahí viene desde la otra parte un estudio jurídico donde conoce bien estos asuntos y pudiera atacar la nulidad inclusive del acto administrativo de sanción o de destitución o cualquier otro tipo de acto administrativo de alguna otra índole. ¿Y qué más nos recomendaría, doctora? En sus casos diarios, ¿qué ha sido lo más común que le ha tocado litigar? ¿Sabe? Esa es muy buena pregunta. Hemos tenido algunos casos, en verdad, pero principalmente se radica el problema en la contratación pública. Claro, con el sigilo del caso, voy a comentar un caso rapidísimo, donde unas personas no habían hecho un control previo a los pagos de los contratos administrativos. Y resulta ser que no se había devengado el anticipo al momento de pagar la planilla completamente, que quiere decir que hubo un 50% de anticipo, pero el tesorero al momento de pagar no se dio cuenta que había un anticipo. Entonces, lamentablemente ahí se salieron recursos del Estado. No obstante, ahí hay varias personas involucradas. Y un principio ahora que se está atacando bastante porque las caducidades ya se están terminando es la vulneración del principio de imparcialidad. ¿Por qué? Porque dentro de esas personas que autorizaron el pago estaba una máxima autoridad como la alcaldía de X gobierno autónomo descentralizado. Sin esa firma no podían haber salido esos recursos. ¿Qué pasaba? Que a él no le auditaron. Entonces ahí hay que ver cómo resulta cómo resulta el control gubernamental, que está un poco parcializado, ¿no? Otro asunto también muy común es el tema del manejo de la compra pública, por ejemplo, al momento de establecer los presupuestos referenciales previo a un estudio de mercado. Este presupuesto referencial básicamente quiere decir cuál es el monto a contratar, o tienes una expectativa de que los contratistas más o menos van a ofertar precios similares al que la institución pública ha establecido. Cuando tú omites una acción o omisión dentro del reglamento para poder establecer un monto, por ejemplo, ahora con el tema de los apagones, tenemos que un generador eléctrico nos puede llegar a costar $200 y una institución pública puede o tiene esa necesidad de adquirirlo. Si no respetamos todo lo que nos manda la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el reglamento, normativa secundaria, y esos $200, perdón, del tema del generador nos costó, sin haber hecho esos cálculos, $250. Esos $50, sin lugar a duda, es un perjuicio por no haber hecho un correcto estudio de mercado. Por ende, hay perjuicio del Estado. Dentro de los 7 años va a haber la auditoría gubernamental y al servidor público le va a tocar devolver toda esa plata. Y a la final no se trata de que en el sector público se gane bien, ¿no? También hay una inmensa responsabilidad tras un servidor público. Muchas gracias, doctor. Estamos con el tema de qué deben saber de la contratación, de la Contraloría, perdón, y espero que les haya servido el tema. Doctor, si quiere dar algunos tips o algo para concluir. Es muy importante cuando estamos en el servicio público, como les decía, saber lo que podemos hacer. Atrás de esta cámara a lo mejor hayan personas que manejan las atribuciones, el estatuto orgánico funcional, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Antes de entrar al sector público tenemos que establecer qué vamos a hacer, qué puedo y qué no puedo hacer. No es lo mismo como en el derecho privado, que se puede hacer todo lo que no esté prohibido. En el derecho público tiene una particularidad. Solo vamos a hacer lo que está en el estatuto orgánico funcional, y cuando una autoridad nos diga, por ejemplo, haz esta situación que está fuera de tus atribuciones, tú tienes la oportunidad de oponerte. Si esa persona o ese jefe inmediato o máxima autoridad se ratifica que tienes que hacer una actuación o alguna diligencia puntual y es contraria a la ley, tú debes hacerla, pero la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado nos dice básicamente que cuando hay ese escenario que te acabo de contar, no tiene responsabilidad de servidor público siempre y cuando se haya opuesto de forma motivada. Entonces ahí es una pequeña estrategia, llamémosla así, defensa pequeñita como para poder afrontar. También conocer los tiempos de las auditorías, qué tiempo dura una auditoría, el tema de la orden de trabajo. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado inicia las auditorías con una orden de trabajo. Dice, se va a auditar de tal periodo a tal periodo.
Y estos periodos tienen que respetarse y también iniciar con un periodo de auditoría que dura 180 días término. Pasados esos 180 días término, cualquier determinación de responsabilidades con un informe viciado acarrea la nulidad absoluta. La Corte Nacional de Justicia se ha pronunciado hartísimo de eso. La última recomendación, creo yo, que es muy importante, es no temerle al control gubernamental, ¿sí? No temerle. Son personas comunes, así como ustedes o como nosotros, que todo el tiempo cometemos errores y somos también objetos de ser, ¿cómo lo puedo decir? Como que todo se puede atacar, todo se puede defender. Es una regla general, obviamente habrán sus proyecciones, sus probabilidades, pero la recomendación es afrontar el problema y no dejarlo en el baúl de los recuerdos. Muchas gracias con todos. Nuevamente me despido. Gracias a los oyentes de Radio Equilibrio.